Bueno, hoy estamos a día 10 de vida. Son las 9:30 de la mañana. Le di ayer sobre las 12, o sea que ya aguanta 9 horas y media por la noche sin comer. Y ahora le voy a dar un saltamontes que cacé ayer y ahora le prepararé papilla. Vamos a coger el saltamontes que está vivo. Bueno, cogemos el saltamontes. Hay que matarlo claramente. Y una vez muerto, pues se le ofrece. Y se lo zampa en menos de un segundo. Y ahora le voy a preparar papilla. Limpiarle un poquito esto. A ver. Las cacas las hace grandes ya. Y bueno, día 10. Y las plumas ya empiezan ahí a abrírsele. O sea que mañana yo creo que estará ya tupidito. Bueno, pues nada. La siguiente toma lo vemos. Bueno, han pasado 10 minutos desde... Ahora he hecho pasta, serinos, que es lo que le estoy dando de su dieta, más los gusanos, más los saltamontes. Y vamos a darle... Han pasado 10 minutos desde el saltamontes. Le pongo en el pico, espero que se lo trague y le vuelvo a poner. Voy a cargar el pico para que no se le queden restos. Venga, ¿quieres más? Bueno, pues parece ser que no quiere más. Lo dejamos. Y hasta la siguiente toma. 3 de la tarde del día 10 y cada vez que lo miro está más... Las plumas yo creo que le salen a todas horas. O sea, se forra con plumas por momento. Yo voy a bajar... Vamos a ver, lo tengo a 33,4. Lo voy a bajar a 33. Porque yo creo que con las plumas ya puede regular el calor mejor. Vale. Yo creo que es suficiente. Vamos a acercarlo un poco para ver los cambios respecto a ayer o incluso a esta mañana. O sea, prácticamente las alas las tiene casi formada el buche. Lo tanto de él es tan curioso y quiere un poco más. Ahora toma. La verdad es que esta jeringuilla es tan pequeña. Uy, ahí me he pasado.
Le limpiamos un poquito para que no rebose. Y de paso pues le cambiamos un poco. Bueno, lo dejamos ahí y después un poco más. Pues nada, eso es todo. Bueno, he decidido pararle el calentador de nidos porque cada vez que entro está como arriba, con lo cual deduzco que tiene calor. O sea que yo creo ya con el plumaje que tiene y con el mismo nido, yo creo que... y rondamos los 32 grados ahora en agosto, con lo cual yo creo que no vale la pena arriesgarme a que pase calor. Lo observaré hoy por el día y ahora veremos esta noche qué hago. Además abre la boca, lo cual quiere decir que debe tener calor. Voy a abrir un poquito. Bueno, este parece que siempre tiene hambre. Pero bueno, el buche lo tiene lleno, con lo cual no le voy a dar. Podemos observar que el buche lo tiene aún no... Con lo cual voy a dejar que... Y si lo miramos, es espectacular. Yo creo que esta mañana no estaba ni tan emplumado. Si se cierra y lo vemos así, da la sensación de que ya está emplumado. Yo creo que mañana ya no se le ven ni... En cambio, cuando abre las alas, aún se le nota la piel. Pero bueno. Uy. Vamos a ver. Voy a ponerle aquí abajo en el nido para que no esté tan dentro. Ahí. Este solo hace que abrir la boca. Bueno, de lo que era a lo que es ahora, ¿eh? Espectacular. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí. Dejamos aquí a Jackie. Ah. Y ahora después le daré de comer. Ha pasado 20 minutos desde la última imagen. Vamos a darle ahora, ya no tiene el buche. Bueno, puesto que, a ver, como he apagado el calientanidos, tengo aquí una sonda, que es un termostato, para saber a qué temperatura está, porque sí que es importante. Entonces, aquí dentro ahora está a 32,8, con lo cual pues es más o menos la temperatura que pretendía ponerle, así que dejamos la sonda aquí. Vamos a darle un poquito más, parece que tiene hambre. Yo creo que ya. Bueno, voy a darle un Pinky descongelado, a ver si lo quiere. Y ya está. La verdad es que no le estoy dando mucho esta vez. Pero bueno, creo que tiene suficiente proteína. Para la toma de esta tarde he preparado unos gusanos artificiales y vamos a darle caña. A ver.
Jack, ¿quieres? Bueno, las garras que el otro día pensaba que no las movía, así que hoy lo he cogido y sí que se coge el dedo, ¿eh? No se aguanta aún, pero por lo menos las tiene... Ahí parece, ¿ves? Se ve que al no poder agarrarse, las tiene como atrofiadas, pero en el fondo sí que... Aquí no estáis viendo nada, pero bueno. Vamos a darle un poco más, a ver si quiere más. La verdad es que a veces por darle más se cae fuera. Vamos. Ahí está. Vale. Yo creo que ya. Dejamos ahí para después. Lo que pasa que es verdad que los gusanos estos, el pienso este, si lo dejas mucho se deshace. Pero bueno. Hasta la próxima. Bueno, son las 8 de la tarde del día 10. Voy a destapar una jeringuilla, de vez en cuando hay que cambiarlas. Y bueno, he calentado el agua. Voy a hacer una papilla. Esto ya lo hemos hecho varias veces, pero bueno. Y ahora dejamos que se enfríe un poco. Ve la textura. Ya puede ser un poco más espesa. Así, un poquitín de agua. Pero nada, muy poca. Bueno, y ahora dejamos un poco, que está un poco caliente. Dejamos enfriar, rellenamos jeringuilla y le damos una toma. Bueno, vamos a darle la toma, ya se ha enfriado. Le cambiamos primero la servilleta, pañuelos. Tengo ahí un paquete de pañuelos. Cambiamos para tenerlo siempre limpio y vamos a darle que tiene hambre. Al ser la jeringuilla más grande, pues hay que llevar más cuidado, que se me ha olvidado. Hay que apretar más despacio. Jack, Jack. Vale. Me pasé. Siempre que cambio de jeringuilla grande pasa lo mismo. Lo limpiamos un poco para que no se le queden restos. Vale. Y ahora ya tiene el buche, pero vamos, él sigue pidiendo. Ya no le voy a dar más. Ahí te quedas. Bueno, yo creo que va a ser la última grabación y mañana veremos el plumaje que lleva.